Radioyentes, muchas gracias primero de todo por los deliciosos mangos, los deliciosos aguacates y las deliciosas frutas exóticas que nos hicieron llegar desde vuestra jurisdicción. Estamos escuchando aquí una hermosa melodía del licenciado. ¿Cómo está este bonito sol? El día de hoy, ¿qué tenemos hoy preparado en la mesa? Voluto comprare nel maniche perché è molto che tempo. E me ne parlo tu? El botel ancinevero. Beh, buenas tardes, Club de Lectura, buenas tardes, Nindinines de Sineu, buenas tardes, Neneu de Santanyí, buenas tardes a tots. Avui, Poran, Sau, que fa d'opte a dins Ovella. O sigui, hem arribat a 12 números. 12 capítulos, ¿no? I no sé com ho hem fet, però hem arribat. I avui farem el reposall, veurem el que queda. O sea, lo rovizo, ¿cierto? I Pintura Sant Antoni és la biblioteca que ens diu que hem de fer juguetes o qualque cosa, farem el que ens mandi, si no, el que ens mandi. Bé, ara com veig, ja només ens queda res, estudiarem un parell de coses. I ja haurem acabat la sèrie i bé, pues, han d'optimitzar recursos i hem de fer el màxim de coses, veus? Per exemple, ara us dic per xeremiers que van a tocar pel món. Moltes vegades, veus, si posam una maceta, li posam es una maceta, una castanyola, es un híbrido de castañeta y maceta. Ara hi faig aquesta, podem tocar, per exemple, veus? Vamos a acercar un poquito el zoom. ¿Qué nombre tendría este instrumento, señor licenciado? Això seria una maceta canya, o canya maceta. Puedes buscarlo en Amazon. Ya está. Pero justo llegaron alguien acá. Tuvimos una pequeña intromisión, pero licenciado, ya está prendido el video, ¿puede usted continuar? No m'he pensat a dir que la sèrie en temps de confinament a casa en tot moment, és aquella sèrie que s'activa. I pensava, han d'optimitzar el màxim de recursos. I per exemple, veus, la maceta, sí, hay una sorpresa en la maceta, a la ¿cierto? maceta, veus, li fem forats, me'l pot servir, si no que passa de fer-ho tornar, perquè han de tenir dit molt petit per saber allò. Suena lindo, licenciado. Tecnología punta. Home, i doncs, aquí ja tenim també amb un instrument entenedor, més coses. I va donar, de coses que vols fer. I va donar un compañero me va dir un dia, Miquel, m'hauries de fer una ximbomba, dic, bé, ja t'he fet una ximbomba. Diu, on fas de ximbomba? Dic, no, dic, però has de fer. Diu, doncs m'has de fer una, però que sigui molt guapa. Dic, la te faré molt guapa? Diu, la vull molt guapa, la més guapa. Dic, bé, vaig anar a Convert, que és la més guapa que vaig trobar. ¿Y qué te trajo, licenciado, del Punto Verde? I vaig trobar això tan guapo. Es muy oriental, ¿cierto? Sí, quan ho va veure, va dir, no la vull. I dic, per què no la vol? Dic, perquè és massa guapa. Dic, que no m'havia dit que la volia guapa. Bé, ara... Y suena, ¿cierto? Es como una chimbomba mink. Bé, si qualcú la vol, que la vengui a cercar i li regalaré. 5,000 pesos, ¿no, licenciado? 5,000 pesos no, te regalo. Mientras el licenciado va organizando sus menesteres, vamos a poner, pues, todas las frutas exóticas en la nevera, ¿cierto? Para que no se hagan mal. Licenciado, te quería contarnos algo, ¿cierto? Sí, ara vos contaré una ronda més per grans que per petit.
Però bé, a una rondalla. Això era i no era, a un dels pobles més guapos de Mallorca, que uns hortelans novells varen sembrar una fabera a la vora de l'Iglesia, a mà esquerra. Varen tancar amb un tanquet de ferro i varen posar la fabera. I se coneix que li diguem posar molta terra de mata, 315... L'alimentaron, ¿cierto? Nitrat d'àcia, jo què sé. Allò va agafar, ho van abonar tant, que va agafar una forçada que va venir de dalt. Muy transgénico todo. I aquella fabera se va fer tan grossa que tenia el tronc com de ser inoxidable. Casi radiactivo. I les branques que eren de ferro. I què va passar? També varen sembrar parres, varen emparrelar i varen pujar aquelles parres que varen posar, aquells hortelans, varen fer un reny que pareixia un balon de Nivea, una cosa mai vista. I clar, va passar Nadal i aquell remot tan gros el van llevar, perquè si no hagués començat a fer disc per terra i haguessin quedat aferrats en els peus i ho van llevar. Però se van oblidar tot el món de llevar aquella fabera, i aquella fabera va tornar grossa, va passar el Nadal, van passar els Reis, van passar Sant Sebastià, Sant Antoni... Aquello era un noturai. Exacte, van passar els darrers dies, va venir la corona, la llei, quan li van anar a penjar totes les potes, i aquella fabera estava allà. I ja me diu, encara aquelles branques de ferro i aquell tronc de ferro, més força va agafar. I què va passar? Que aquella fabera... Nos mantienen vivos, licenciado, ¿eh? ¿Qué pasó? Va treure aquell farol fado. No veure que veureu, però... Vamos a hacer un primer plano del farol fado. Aquell farol fado, mireu. I què passa? Amb aquell farol fado, un nen va dir, amb aquell farol fado, ja hem trobat la vacuna per aquest mal que surt ara. I diu, com ho han de fer? Diu, han d'anar tocant, perquè Que baja el bíceps aquí, o sea. Com la vaga del meu poble no n'hi ha ninguna, amb aquesta vaga fareu una vacuna. ¡Grande, licenciado! Vamos, pues prendido él. Bé, volia dir, això de farol fado, realment la vacuna, perquè ja no hi ha millor vacuna per tot el mal que fer una riada i una broma. Ho dic que és una broma. Molt bé, ara, per despedir molt, tocarem una cançó de despedida que sí, poques coses no. Però abans vos faré un examen. Vamos a hacer el pequeño test, ¿cierto? Para todos Exacto. nuestros radioyentes. Què és això? Eso es un guante para curar de látex, ¿cierto? Un guant de látex, d'acord. Amb aquest guant de látex, veig que... Me espero cualquier cosa, licenciado. Veus? Aquí tenim el guant, una bossa de galletes Quelita, aquests que eren de Quelita, m'atribueixen qualque cosa. I, veus? Aquí tenim, això són un tubet de la ferreteria, això que empleem per regar. Bastoncito, ¿cierto? Sí, ara farem la prova. Vamos a cuadrarnos, ¿cierto? Y aquí tenemos el estimado licenciado Gaita escocesa, híbrido con guante de látex. Se está hinchando esto peligrosamente, licenciado. Vamos a dar por concluida la número 12 de capítulos. Estimados radioyentes, Adiós, amiguitos. espero que nuestros capítulos hayan sido de vuestro agrado. Si le gustó el video, si le gustó lo que viste, no lo dude, denle a like y recuerden, paz y amor. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad.
Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contenta. En esta noche ha parecido lo que yo esperaba. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no digas que le quieres, cállalo. Él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor.